Análisis de varianza en sus siglas del inglés ANOVA. El ANOVA es un método de prueba de igualdad de tres o más medias poblacionales a través de el análisis de varianzas muestrales, donde la hipótesis nula postula que las medias poblacionales son iguales y la alternativa al menos una de ellas es distinta. Este método utiliza dos variables, la variable x del tipo categórico, la variable y del tipo continuo. También la variable x se la considera como una variable independiente y la y como variable dependiente. X explicará y. Entonces, como trabaja con varianzas muestrales, es posible obtener varias muestras. Y cada una de las muestras se consideran como niveles de la variable categórica. Entonces vean, aquí tenemos el nivel 1, nivel 2, nivel 3 y así sucesivamente hasta el décimo nivel de la variable. La variable x también se la considera como factor. Entonces aquí tenemos un factor y por ese sentido viene el denominativo de ANOVA de un factor. Entonces la lógica consiste en lo siguiente. En cada muestra es posible obtener las varianzas muestrales. Y hacemos un promedio de estas varianzas muestrales. Se la denomina como varianza dentro de las muestras. La varianza muestral dentro de cada una de las muestras. Es posible también calcular las varianzas entre las muestras. Entonces viene el otro nombre que se llama varianza entre las muestras. Y sin considerar las muestras, es posible obtener una varianza total. Podemos identificar tres tipos de varianzas, un total, y tenemos ahí las varianzas entre las muestras y las varianzas dentro de las muestras. Bueno, bajo esa lógica vienen tres tipos de fuentes de variación. Por ejemplo, aquí tenemos tres grupos, aquí tenemos primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Tres grupos o tres muestras. Voy a hablar de manera indistinta grupos o muestras. Todas estas me agrupa la variable x o el factor. Vean que en el grupo 1 es posible calcular las varianzas muestrales y hacer un promedio de ellas. Estaría obteniendo la varianza dentro de las muestras. También es posible obtener la varianza entre las muestras y el total, considerando todos los datos. Tendríamos ahí la varianza muestral total. Bueno, en ese sentido, ahí tenemos las fórmulas para poder obtener esas varianzas a través de la suma de cuadrados. Ahí está la suma de cuadrados y bueno, podemos obtener un resultado, un resumen de la ANOVA, que el SPS lo obtiene directamente los resultados en un cuadro. Observemos aquí las fuentes de variación. Una de las fuentes de variación entre grupos, que habíamos explicado anteriormente, entre grupos, entre los grupos, y simplemente es la suma de cuadrados. Ahí está la fórmula para poder calcular entre grupos. Es una suma de cuadrados respecto al promedio de cada grupo con el promedio total. Y si lo dividimos este resultado entre k-1, el total k es el total de grupos, menos un grupo, obtenemos lo que es la varianza entre los grupos. Y k-1 se lo llama como grados de libertad. Estaríamos eliminando un grupo.
Y la otra sería la varianza dentro de los grupos. Dentro de los grupos. También es una suma de cuadrados. Vean que es una suma de cuadrados de cada observación de cada grupo con respecto al promedio de cada grupo. Y me saca un promedio. Saca un promedio, se llama varianza entre los grupos. Y la parte del denominador son los grados de libertad. Los grados de libertad n menos k. Se está dividiendo entre el total, prácticamente el número de grados de libertad. N es el total de observaciones, K el número de grupos. Y tenemos el total, que se considera la varianza total. Bueno, aquí voy a corregir, es varianza total. Y la varianza total es la suma de cuadrados totales. Aquí está la formulilla. Vean que no me considera los grupos, hace una consideración de todas las observaciones que hay en todos los grupos y lo hace una diferencia con la media total. Y bueno, lo divide entre el total de observaciones menos 1. Y me obtiene la varianza total. Ven que esta es la forma de descomponer una varianza total. Una varianza total simplemente es la suma de la varianza entre los grupos más la varianza entre los grupos. En resumen, que lo que hace este método es descomponer la varianza total. Y ahí está la descomposición. Y al lado derecho tenemos una razón f que me divide la varianza entre los grupos, me divide la varianza dentro de los grupos, es una división. Y esta forma de poder calcular f se lo denomina como el estadístico de prueba de ANOVA de un factor. Es la varianza entre las muestras dividido entre la varianza dentro de las muestras. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? El valor que se vaya a obtener en f debemos de comparar con una distribución f para tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis. Vean la distribución f, acá está la distribución f, no es simétrica. No es simétrica. Perdón, la distribución f no es simétrica, está bien, andamos por buen camino, hay una simetría positiva y un sesgo hacia el lado derecho. Tenemos aquí el nivel de significancia alfa, que se lo considera como legión de rechazo. Si el valor calculado f cae en esta región, a un nivel de significancia alfa, se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula. Si cae en la región de aceptación, a un nivel de significancia alfa, eso implica que aceptamos la hipótesis nula. Bueno, actualmente lo bueno es que no hay que hacer esas comparaciones. No hay que hacer esas comparaciones, lo único que tenemos que es, bueno, lo bueno de los programas estadísticos, especialmente el SPSS, obtiene un valor P de significación y a través de ese valor P podemos determinar la significación estadística de F, si esta F cae en la región crítica o en la región de aceptación. Y para ello lo único que hacemos es comparar con un nivel de significancia alfa, puede ser al 5% o al 1%. Y en función de este nivel de significancia alfa, vamos comparando y este proceso me permite determinar la significación estadística, ¿no? De aceptar o rechazar la hipótesis nueva. Bueno, para poder ver si verdaderamente se rechaza la hipótesis nula y para poder aplicar este método que es el ANOVA es importante cumplir ciertas condiciones. Una de ellas es la independencia de las muestras. Esto que implica que las observaciones que se puedan obtener para cada muestra deben ser diferentes. Otra condición, la normalidad en cada muestra. Veamos, aquí teníamos un gráfico, observen acá, aquí hay un gráfico, voy a retroceder al gráfico, vean que aquí en el primer nivel, las mediciones que han sido obtenidas se distribuyen normalmente. Aquí en el segundo nivel, que sería el segundo grupo, también se distribuye normalmente. En el tercer grupo, de la misma manera, se distribuye normalmente. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
Se hace un planteamiento de hipótesis. La hipótesis nula postula que las mediciones que se hagan se distribuyen normalmente y la alternativa no es una normal. No se distribuye normalmente, eso que implica que pueda que se distribuya una y cuadrado, una g cuadrado o cualquier otra distribución, pero que no sea la normal. No es normal. Este planteamiento de hipótesis se debe realizar para cada muestra. Es otra condición. Si los datos no se distribuyen normalmente, bueno, existirán algunos problemillas que nos van a generar algún tipo de sesgo en los estimadores. Por lo tanto, tal vez una de las técnicas a utilizar sería las pruebas no paramétricas. La otra condición es la homogeneidad de varianzas. Te probamos si, voy a ir al cuadro anterior, si las varianzas, ven aquí está el promedio, acá está el promedio, y aquí está la variabilidad. Si esta variabilidad en los tres grupos son similares o en el total de grupos son similares o se parecen, estaríamos frente a la homogeneidad de varianzas. Eso es lo que se tiene que probar. Otra de las condiciones para validar el modelo. Entonces, para ello se plantean las siguientes hipótesis. Una hipótesis nula, que la varianza en la población 1 es igual a la varianza en la población 2 y así sucesivamente. En todas las poblaciones las varianzas son iguales. Esto implica homogeneidad de varianzas. Eso es postulado de la hipótesis nula. Y la alternativa indicará que al menos una de ellas es diferente. Suficiente que una de ellas es diferente, se rechazará la hipótesis nula. No existe homogeneidad de varianzas, ¿no? Y para ello se utiliza el test de Leven. Bueno, tres condiciones muy importantes que se deben de cumplir para aplicar de manera eficiente una ANOVA. Si una de ellas no cumple, dije anteriormente, se debe buscar otro método para probar. Una de las alternativas sería una no paramétrica. Bueno, posteriormente, una vez cumplidas estas tres condiciones, es hacer un análisis posterior. Y en análisis posterior simplemente compara parejas entre muestras. Es decir, esta situación surge a raíz de que dijimos en el planteamiento de la hipótesis nula, que dijimos que todas ellas son iguales, las medias poblacionales. Existe al menos una de ellas, no sabemos cuál de ellas es la que es distinta. Entonces, por esta característica, que al menos una de ellas es distinta, viene el planteamiento de las hipótesis, pero ya en este caso entre parejas entre muestras, ¿sí? Y para ello hay un montón de formas de probar. Voy a explicar solo tres y los vamos a utilizar las tres. Las más utilizadas, una es la LSD, que significa diferencia significativa media. Hay otra forma de probar a través del planteamiento de Tukey y de Bonferroni. Estas tres utilizan la t-Student. Entonces, a través de este análisis posterior me indicará cuál de ellas es diferente. Vayamos al SPSS para hacer toda esta aplicación que acabo de explicar. Bueno, se realiza un experimento para comparar tres estrategias didácticas para la resolución de problemas estadísticos. Observen que me está diciendo tres y aquí tenemos tres grupos. Para utilizar notas finales de cada estudiante. En este sentido, para hacer una ANOVA, lo primero que se hace es el planteamiento de la hipótesis nula. Me está indicando que aquí hay tres medias, ¿correcto? Tres medias y estas medias son iguales. En este caso, como son estrategias, el primero lo vamos a denominar la aplicación de
la metodología clásica. Vamos a tener resultados de la metodología clásica y aquí tendremos de la aplicación de la estrategia 1 y aquí tendremos la estrategia 2. Entonces estamos suponiendo que aplicar, perdón, 2. Aplicar la estrategia 1 o la estrategia 2 o aplicar el método clásico, los resultados me obtienen resultados similares, ¿no? Y si eso ocurriese, bueno, no se ha descubierto nada en temas de investigación. Lo más importante es rechazar la hipótesis nula y planteemos la hipótesis alternativa. ¿Eso qué implica? Que al menos una es distinta. No sabemos si la estrategia 1 es distinto de la estrategia 2 o la estrategia 1 es distinto de la aplicación del método clásico considerado como control. No sabemos. Entonces, vayamos un poquito a ver qué es lo que ocurre con las muestras. Para ello vamos a ir al SPSS y aquí tenemos las dos variables. Vean, tenemos aquí la variable grupo, es la estrategia didáctica. Tenemos aquí los valores, vean que están los tres grupos. La aplicación del método clásico se la considera como control, la que siempre el profesor está utilizando. Aquí vienen las alternativas, la estrategia didáctica 1 y la estrategia didáctica 2. La aplicación de esas dos estrategias. Esta variable grupo se considera como factor, es la variable dependiente. Perdón, es la variable independiente, no factor. Y la variable dependiente en este caso es la calificación de los estudiantes, una calificación final después de concluir la aplicación de las estrategias. Y esta calificación es una variable continua. Y podemos ver la base de datos. Si observamos la base de datos, tenemos 90 estudiantes divididos entre tres grupos. Y observen que cumple la primera condición, son muestras independientes. Son diferentes, prácticamente son 90 estudiantes. Entonces lo que hacemos en el SPSS es ir al menú principal, analizar, posteriormente comparar medias y ANOVA de un factor. Aquí introducimos la variable dependiente, en este caso dijimos la calificación y el factor, que es la variable independiente, y luego aceptamos. Observen, me sale un cuadrito de resultado resumen ANOVA. Este cuadro de resultado ANOVA, vean, aquí está la fuente de variación, es prácticamente lo que había explicado anteriormente. Es esta tabla, ¿no? Vean que hay que hacer algunas aplicaciones de algunas fórmulas, pero el SPSS lo resuelve, como había indicado cuando estaba explicando. Ahí tenemos la fuente de variación entre los grupos. Ahí está, entre los grupos. Y dentro de los grupos. Ahí está la suma de cuadrados, los grados de libertad, y aquí estarían las varianzas entre los grupos. La división de la varianza entre los grupos 2622 dividido entre 1145.4 me da 18. Esto es el estadístico F. Esto tendría que comparar en una distribución F. Pero este valor sí que me sale al lado derecho me va a determinar si esta F es significativo o no significativo. En este caso, como el SIG es próximo a 0, a un nivel de significancia de 5% es significativo, también es significativo al 1%. ¿Eso qué implica? Por ser estadísticamente significativo, se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué me postulaba la hipótesis nula? Que al menos una de ellas es distinto. Bueno, esto nos está indicando que aplicando la estrategia 1, la estrategia 2 o el método clásico, una de ellas es distinta. Hay un efecto acá. Podemos visualizar un efecto de la aplicación de las estrategias para la resolución de problemas estadísticos, pero no sabemos cuál de ellas. Entonces, vayamos para ver las condiciones.
Bueno, ya sabemos que cumple la independencia de muestras. Veamos la normalidad. Para ello podemos ver el gráfico de la distribución normal. Aquí tenemos el gráfico de la distribución normal. Bien, que me grafique la curva normal. Voy a introducir la variable y la estrategia didáctica, que es el factor. Puedo introducir en las filas o en las columnas. Veamos si lo ponemos en columna. Y ahí tenemos los resultados. Ahí tenemos el grupo control. Aquí tenemos el grupo de estrategia didáctica 1 y estrategia didáctica 2. Observemos la curva normal. Se distribuyen normalmente. Aunque la estratégica didáctica 2 es un poquito más leptocúrtica que las otras. Pero se visualiza la distribución normal. Para estar un poquito más seguros podemos hacer un test. Para ello nos vamos a analizar, buscamos estadísticas descriptivas, vamos a explorar, vamos a hacer una exploración sobre la distribución normal en cada una de las muestras. Entonces introducimos la variable dependiente, introducimos el factor que nos haga, queremos ver la gráfica de la distribución normal, vamos a hacer un plot de la normalidad, el test de normalidad. Vean, aquí vamos a hacer el test de normalidad y tenemos los resultados. Bueno, esto es un procedimiento general. Aquí esto es lo más importante, la prueba de normalidad. Me está aplicando Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Vean que el primer grupo, control, el estadístico de Kolmogorov es 0.1. Lo más importante es fijarse la significación, si está por encima o por debajo del 5%. En este caso esto es 0.1, que es mayor que 0.5, 0.06 mayor que el 5%, 0.53 mayor. Prácticamente me está diciendo que no son significativos, y cuando no son significativos, según Kolmogorov-Smirnov, se acepta la hipótesis nula. ¿Y qué postulaba la hipótesis nula? Que las observaciones o las mediciones en cada una de las muestras se distribuyen normalmente. Ven que cumple por Kolmogorov-Smirnov, es decir, que significa que en cada una de las muestras se distribuyen normalmente. Y según Shapiro-Wilk, veamos qué pasa con Shapiro-Wilk. 0.6, 0.2, prácticamente me está confirmando lo que dijo Kolmogorov-Smirnov, también se distribuyen normalmente. Bueno, cumple la segunda condición. La tercera condición era la homogeneidad. Esta era la tercera condición, la homogeneidad de varianzas. Veamos si son homogéneas las varianzas de todas las muestras. ¿Eso qué implica? Observemos este gráfico. Podemos ver por dos caminos, ¿no? La parte gráfica. En esta parte central está la media. Y vean que se dispersan, hay una dispersión. Aquí está la media, hay una dispersión. Es decir, esa dispersión aparentemente son homogéneas, ¿no? Se parecen. Aquí también se cumple la segunda condición. Aquí en cada muestra se distribuye normalmente y también sus dispersión, sus varianzas se parecen, son similares. Para confirmar, vayamos a analizar por comparar medias ANOVA de un factor. Ven que aquí me está mostrando la homogeneidad de varianzas, el test de homogeneidad de varianzas. Lo único que hacemos es aceptar y continuar. Bueno, estará aquí en la parte final. Bueno, aquí tengo algunos resultados más que salieron que posiblemente le hayamos habilitado y salió. Bueno, pero aquí está la homogeneidad de varianzas. ¿Qué me está diciendo la homogeneidad de varianzas? Aquí me utiliza el test de Levan, está el estadístico, ahí está numerador, denominador, grados de libertad, me utiliza la distribución F. El test de Levan utiliza la distribución F y la significación estadística 0.077, esto es mayor que 0.5 y también mayor que el 1%, por lo tanto estadísticamente no es significativo y por lo tanto aceptamos la hipótesis nula. La hipótesis nula indicaba que las varianzas son homogéneas.
Y los gráficos también nos confirman. Observen este gráfico de cajas. Ven que las cajas están casi próximas entre ellas. Hay prácticamente homogeneidad de varianzas. Y lo mismo explicaba este gráfico de donde se muestra la distribución en cada muestra. Conclusión, cumplen las tres condiciones, ¿no? Bueno, estas gráficas que ustedes pueden ver son gráficos de normalidad, que las observaciones o las puntuaciones en cada muestra están próximos a la recta, eso me indica. Bueno, hasta el momento lo que se ha demostrado es que cumplen estas tres condiciones: independencia, normalidad y homogeneidad. Bueno, como cumplen, tenemos que ver ahora un análisis posterior. El análisis posterior lo vamos a hacer en el SPSS, nos vamos a analizar, comparar medias, ANOVA de un factor. Acá vamos a hacer un análisis posterior. Ahí está, vean, hay una infinidad de análisis posterior, hay varios estadísticos. Vamos a utilizar las tres primeras: LSD, Bonferroni y Tuckett. Y bueno, continuar. Podemos ver la parte descriptiva, algunos estadísticos descriptivos, y continuamos y aceptamos. Hoy tenemos un análisis completito de todas las tablas de la ANOVA. Bueno, anteriormente hice paso por paso para un poquito ver el proceso de un análisis de varianza. En este caso, si alguien no necesita hacer ese mecanismo, puede ver todos los resultados en estos cuadros que están acá. Bueno, el primer cuadro simplemente me hace una estadística descriptiva. Vean que aquí está el grupo control. En los tres grupos son 30 estudiantes, la totalidad 90, y están los promedios. Aplicando la estrategia clásica, que es el grupo control, obtenemos un promedio de 55 puntos, con la estrategia didáctica 1, 68 puntos, y con la estrategia didáctica 2, 73. Vean las desviaciones estándares, 12, 9 y 13, y según le ven, estas son homogéneas. Y ahí están los intervalos, el error estándar, los intervalos de confianza, el valor mínimo y máximo de cada puntuación. Y tenemos el ANOVA que habíamos explicado, me rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, existe alguna de estos tres grupos, algunos de ellos son diferentes, es diferente. Y tenemos un análisis posterior. Y análisis posterior, observen, aquí tenemos el Tukey, la que hemos puesto LSD y Bonferroni. Si analizo una de ellas, las otras se hacen de manera similar. Veamos el primer par de muestras, en este caso control con estrategia didáctica 1. Estas dos muestras, ahí está la diferencia, el error estándar, la significación, y en el lado derecho los intervalos de confianza. Lo más importante es verificar la significación, me sale 0. Podemos concluir que a un nivel de significancia del 5 y el 1% es estadísticamente significativo. Eso que implica que con grupo control o aplicando la estrategia didáctica 1 los resultados son diferentes. No tienen resultados diferentes en términos de puntuación. Y el control con la estrategia didáctica 2, observen, también es diferente. Eso que me está diciendo que el grupo control, la estrategia de aplicación de la estrategia didáctica 1, aplicación de la estrategia didáctica 2, en este caso son diferentes. Ahora, ¿qué pasa? Estrategia didáctica 1 con control también es significativo, son diferentes. Estrategia didáctica 1 con estrategia didáctica 2. La aplicación de esas dos estrategias, vean que no es significativo, me sale 0.3. Y como no es significativo, ¿qué puedo concluir? Que aplicar la estrategia didáctica 1 o aplicar la estrategia didáctica 2, los resultados de ambas aplicaciones estratégicas en la resolución de problemas estadísticos, los resultados que se van a obtener en los estudiantes me dan resultados similares. Sería indistinto. Y bueno, en el siguiente comparación, estrategia didáctica 2 control significativo y estrategia didáctica 2 con estrategia didáctica 1 no es significativo.
Y los demás recuadros ocurren lo mismo. Aquí veamos que lo que no era significativo era la estrategia didáctica 1 con estrategia didáctica 2. Veamos que me dice el método LSD, estrategia didáctica 1 con estrategia didáctica 2, 0.152. Bueno, es diferente que 0.322, pero en el fondo me toma la decisión que tanto estrategia didáctica 1 y estrategia didáctica 2 son similares. Con Bonferroni ocurre lo mismo. Me da un resultado de 0.456. Y en la parte final, en términos de promedios, vean que el segundo grupo que aquí me arma es la estrategia didáctica 2. Es un promedio de 68 y la estrategia didáctica 1, el promedio de 68 y la estrategia didáctica 2, 73. La diferencia no es significativa. Podemos concluir que aplicando para la resolución de problemas estadísticos en los estudiantes, que tanto aplicar la estrategia didáctica 1 o aplicar la estrategia didáctica 2 no tiene los resultados. Entonces el investigador deberá de tomar la decisión de aplicar una de las dos estrategias. Pero sí hay diferencias frente al grupo control. Eso también nos muestra este cuadro.